20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a 20 minutos, las noticias de Canadá y el mundo en tu idioma en 20 minutos. Yo soy Diana Lora y te traigo las informaciones de este martes 26 de mayo. En el día de hoy vamos a hablar sobre la deuda de los hogares porque, señores, ha aumentado significativamente la morosidad en el pago de las hipotecas de los canadienses. Y sobre ese tema se debatió acaloradamente hoy en el Parlamento. El líder de la oposición se enfrentó no solamente al primer ministro Carney, sino a varios de sus ministros. Lo vamos a ver aquí en un segundito. Así como también, señores, vamos a hablar sobre lo que pasó con los 3 policías de Toronto que fueron detenidos en Barcelona y que están siendo acusados de agredir a una mujer, porque ahora se conocen algunos detalles. También hay rumores de que un miembro del Partido Liberal va a renunciar del caucus. Les vamos a decir de quién se trata y por qué, y mucho más en la entrega de hoy. Así que vamos a iniciar de inmediato a nivel nacional. Aumenta la tasa de morosidad de las hipotecas. Más propietarios de viviendas en Ontario y todo el país están incumpliendo los pagos mensuales de sus hipotecas, según el reporte del primer trimestre del año de Equifax Canadá. La tasa de morosidad, que es el saldo total de todas las hipotecas con pagos atrasados por 90 días o más, aumentó un 52% en Ontario, pasando de 0,24% en el primer trimestre del 2025 a 0,36% en el primer trimestre de este año. En comparación, la tasa de morosidad aumentó 32% a nivel nacional durante este mismo periodo y en Columbia Británica un 36%. Rebecca Oakes, vicepresidenta de análisis avanzado de Equifax Canadá, afirmó lo siguiente. Ella dijo: al acercarse el vencimiento de las hipotecas, los tipos de interés son mucho más altos que antes, y dijo que los aranceles comerciales estadounidenses han afectado a algunas provincias más que a otras y que el desempleo también ha aumentado en Ontario en los últimos 12 a 18 meses. Ella dijo: la combinación de el costo de la vida y los altos tipos de interés está afectando gravemente a los propietarios de viviendas. En toda el área metropolitana de Toronto, la mayor tasa de morosidad durante el primer trimestre la tuvo Brampton, con un aumento del 63% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Este tema del impago de las cuotas de las hipotecas, de las deudas por tarjetas de crédito, fue discutido en el día de hoy en el Parlamento en un debate acalorado que el líder de la oposición sostuvo con varios ministros del gabinete de Carney. Vamos a ver uno de esos intercambios, en este caso con el director de Canada Revenue. Voy a citar a Equifax. Los niveles de impago de deuda han aumentado a un nivel de estrés financiero severo. La morosidad de las hipotecas ha aumentado un 52% en Ontario y 36% en Columbia Británica. Si a la gente le está yendo tan bien bajo su liderazgo, ¿por qué no pueden pagar sus mensualidades de la hipoteca? Mientras ese líder habla en podcasts, en videos de fitness y da conferencias de prensa en parqueos vacíos, de este lado estamos enfocados en brindar resultados a los canadienses. Acabamos de pausar el impuesto federal especial a la gasolina. Esos son 10 centavos por litro. Eliminamos el impuesto al carbono del consumidor. Esos eran 18 centavos. Sumados son 28 centavos de ahorro para los canadienses. Este momento de que aquel líder baje las pesas y ayude a construir una Canadá más fuerte. Por favor, el primer ministro podía hacerlo mejor de ahí. Si se va a esconder detrás de su escritorio y dejar que otro hable en su lugar, debería conseguir a alguien mejor. Y esa discusión continuó, pero con el líder de la Cámara de los Liberales, Stephen McKinnon, quien le cuestionó a Poilievre, que en el día de hoy tomó la mayoría de los turnos de su partido y no dejó hablar a los otros diputados conservadores. Escuchen a McKinnon. Sabemos por qué este miembro hace todas las preguntas, para que los otros miembros de su bancada no puedan preguntar. El único motivo por el cual estoy haciendo algunas preguntas extra es porque el primer ministro solo aparece una vez a la semana. No sé si quiere parar de su silla para responderlas.
Y bueno, esa discusión se extendió esta tarde, pero hubo otro tema que también fue muy comentado y rumorado en el día de hoy en el Parlamento, y es la posible renuncia de Steven Guilbeault al caucus liberal. Se acercan vientos de discordia en el Partido Liberal porque el exministro de Medio Ambiente y Cambio Climático, Steven Guilbeault, está considerando renunciar al grupo parlamentario liberal debido al desmonte de varias de las políticas climáticas de la era de Justin Trudeau que ha ido ejecutando Mark Carney, y en especial por la versión más reciente del memorándum de entendimiento que se firmó con Alberta para la construcción de un nuevo oleoducto. Diversas fuentes del gobierno federal le han dicho a la prensa canadiense que Guilbeault podría seguir como diputado en el Parlamento, pero como independiente, y probablemente no se presente a las próximas elecciones. Esta mañana los reporteros le preguntaron al primer ministro Mark Carney, cuando se dirigía a una reunión del gabinete, si él esperaba la renuncia de Guilbeault, y Carney no respondió. También se lo preguntaron a la ministra de Industria, Melanie Joly, y ella sí quiso decir unas palabras. Escuchen. Soy buena amiga de Steven, trabajé mucho para que entrara en la política y siempre será un buen amigo, pero también pienso, y yo soy parte de los ambientalistas del Partido Liberal, que lo que hicimos con el memorándum de entendimiento tiene sentido, porque entiendo que la mayor provincia productora de energía de nuestro país debe ser parte de nuestro plan. Puedes tener el mejor plan del mundo, pero debes hacer que funcione, debes ser pragmático. Nosotros también estamos lidiando con una crisis energética en este momento que está afectando el precio de la gasolina en todo el país, a pesar de que esos problemas están ocurriendo a miles de kilómetros de donde nos encontramos. Por lo tanto, en estas circunstancias necesitamos poder proteger nuestra soberanía energética y apoyar a nuestros aliados. Yo creo que podemos hacer ambas cosas. Podemos proteger la seguridad energética y podemos trabajar en proteger el medio ambiente. Guilbeault fue, recuerden, ministro de Medio Ambiente y Cambio Climático entre el 2021 y 2025 durante el mandato del ex primer ministro Justin Trudeau, y no es el único de los diputados liberales que son de una tendencia más de protección al medio ambiente, que están molestos con el desmonte de algunas de estas políticas climáticas de la era de Trudeau. Vilma Filici, Filici Immigration Services. Llámala al 416-482-1575. Y a propósito de molestia por lo que está pasando en Alberta, vámonos ahora con el premier David Eby, quien ha dicho sobre el referéndum en esa provincia que se está haciendo en el peor momento posible. El premier de Columbia Británica, David Eby, cuestionó el referéndum que realizará Alberta en octubre, donde será incluido el tema de la separación, asegurando que este es el peor momento para hacer algo así, dadas las amenazas comerciales de la administración de Donald Trump, y que además, dice él, tampoco es lo que la gente quiere. Vamos a escuchar a David Eby. Decir que este es el peor momento para poner a prueba los lazos que unen a este país es quedarse corto. Esto amenaza nuestra economía nacional. Empodera a la gente que le gustaría desmembrar a nuestro país y vendernos por partes, y tampoco es lo que quieren los canadienses. No es lo que quieren los habitantes de Columbia Británica, ni los de Alberta. No es lo que quieren los canadienses ni el país. Vamos a pasar a temas comerciales porque ha llegado la mayor delegación comercial de la historia de la India a Canadá. Más de 150 líderes de la industria canadiense se reúnen esta semana con la mayor delegación comercial de la India que jamás haya visitado este país en la historia, en un intento de ambos países por ampliar las oportunidades de comercio e inversión. En medio del estancamiento para la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y México, ahora es más importante que nunca abrir otros mercados. Por lo tanto, la visita de esta delegación de la India cobra una importancia vital. La misión comercial india está encabezada por el ministro de Comercio e Industria de ese país, Piyush Goyal, quien llegó a Canadá ayer acompañado por más de 100 altos representantes empresariales de sectores como la minería, la energía, la industria aeroespacial, entre otros. Vamos a escuchar al ministro de la India valorar el tratado de libre comercio que se preste. Nuestros primeros ministros nos han encomendado no solo
completar el Tratado de Libre Comercio con una perspectiva integral antes de que finalice el año o incluso antes, sino triplicar nuestro comercio de un nivel actual de 17 mil millones de dólares a 50 mil millones de dólares americanos para el 2030. Eso es perfectamente factible, dada la sinceridad, el propósito y el trabajo que los dos equipos han realizado durante los últimos 2 meses, desde que firmamos los términos de referencia en marzo y dada la confianza entre los primeros ministros de India y Canadá. Nos sentimos animados para avanzar rápidamente y brindar resultados, no solo para las empresas, para la gente de ambos países. He venido con la mayor delegación comercial que jamás haya salido de la India en su historia. Por su lado, el ministro de Comercio Exterior canadiense, Maninder Sidhu, también resaltó el objetivo de cerrar el tratado comercial con India antes de que termine el año y anunció que Canadá también llevará una delegación de empresarios a la India este año para dar seguimiento a todas las reuniones que sostendrán en las próximas 48 horas. Sin duda, esta negociación está avanzando más rápido y más suave que la pendiente con Estados Unidos para el Tratado de Libre Comercio CUSMA, y puede que mañana también en términos comerciales haya un anuncio importante, porque el New York Times está reportando esta tarde que mañana se va a firmar en Alemania un acuerdo entre Canadá y Alemania para suplir gas natural canadiense a ese país europeo, así que esperaremos el anuncio oficial mañana. Y señores, hoy hay más detalles sobre los policías de Toronto que fueron detenidos en Barcelona por agresión. 2 de los 3 policías de Toronto detenidos en España por agresión a una mujer dentro de un taxi se identificaron como agentes ante la policía española y mostraron sus placas de la policía de Toronto cuando fueron detenidos. Así lo informó en el día de hoy el Toronto Star. El medio asegura que no está claro qué pretendían lograr los agentes al mencionar su condición de policías cuando estaban a miles de kilómetros de Canadá, pero mostrar sus placas no les significó que le dieran un trato especial en España. Los 3 agentes han sido identificados como Evan Penner Glennie, Richard Theodore Rand y Kaglar Gigit, quienes la noche del 13 de mayo se encontraban en una popular calle de bares y discotecas de Barcelona. Agentes de la policía española uniformados estaban apostados vigilando la multitud que se daba cita en esa activa zona de vida nocturna, y fue en esas inmediaciones donde la policía local escuchó los gritos de auxilio de una mujer que provenían del interior de un taxi donde la acompañaban los 3 canadienses, según una fuente con conocimiento de este caso. Esa mujer, una escort o prostituta, estaba ensangrentada y conmocionada. Supuestamente había sido manoseada sexualmente contra su voluntad y agredida físicamente dentro del vehículo. El periódico Toronto Star ha sabido que si bien los 3 agentes de Toronto intentaron marcharse, solo Gigit lo logró, al menos en principio. Los otros 2, Glennie y Rand, fueron arrestados y acusados en el mismo lugar. Gigit fue arrestado 2 días después en la isla de Palma de Mallorca. Según una fuente judicial, el agente Glennie se enfrenta a cargos por agresión sexual y agresión con lesiones tipificados en el Código Penal español y compareció ante el juez, puesto en libertad después de pagar una fianza de 6,000 euros. El agente Rand fue acusado por resistirse al arresto y el agente Gigit también acusado de agresión y liberado tras pagar una fianza de 3,000 euros. Los 3 policías de Toronto regresaron a Canadá y ahora están suspendidos. Vamos a una breve pausa comercial y al regreso empezamos por Irán en el plano internacional, donde se ha empezado a restablecer el acceso a Internet, entre otras informaciones. Europa azotada por una inusual ola de calor en el mes de mayo que ha provocado ya varias muertes. Volvemos de inmediato. La superestrella internacional Laura Pausini llega con su gira mundial Yo Canto el 4 de junio en el Coca-Cola Coliseum de Toronto. Boletos a la venta ya en ticketmaster.com. Estamos de regreso en 20 minutos. Gracias por acompañarnos. Damos un vistazo a las informaciones a nivel
internacional. Irán empieza a restablecer el acceso a Internet. El acceso a Internet ha comenzado a restablecerse en Irán tras haber sido interrumpido hace casi 3 meses, según anunció el primer vicepresidente del país. Él escribió: se ha dado el primer paso hacia un acceso libre y regulado del ciberespacio. Así lo escribió Mohammad Reza Aref en su cuenta de X. Los grupos de monitoreo de Internet, NetBlocks y Kentic informaron que ha habido ya una restauración parcial alrededor de la 1 de la tarde de hoy, aunque esta última plataforma advirtió que la mayoría de las redes todavía siguen caídas. El gobierno iraní cortó el acceso a Internet después de los ataques estadounidenses e israelíes del 28 de febrero. Las autoridades indicaron que el objetivo era prevenir la vigilancia, el espionaje y los ciberataques. Se trata de uno de los bloqueos de Internet a nivel nacional más prolongados jamás registrados en el mundo. Los iraníes estuvieron 88 días consecutivos sin acceso a Internet. Además, la República Islámica condenó los ataques de ayer de Estados Unidos en el sur de Irán, que la administración de Trump dijo que fueron ataques de carácter defensivo contra embarcaciones que colocaban minas y sitios de lanzamiento de misiles. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán lo calificó como una violación del alto el fuego y advirtió que Washington asumiría la responsabilidad por todas las consecuencias, sin dar detalles de cuáles serían esas consecuencias. Dice el comunicado: la República Islámica de Irán no dejará sin respuesta ningún acto de agresión. Y hoy se transmitió en la televisión estatal iraní un mensaje del ayatolá Mojtaba Khamenei. Dijo: lo que es seguro a este respecto es que el tiempo no va a retroceder y que las naciones y los territorios de la región ya no servirán de escudo para las bases estadounidenses. Khamenei, quien no ha hecho ninguna aparición pública desde que asumió el cargo en marzo, dio este mensaje con motivo de la festividad del Eid al-Adha o fiesta del sacrificio que se celebra en Irán. Khamenei sostuvo que Estados Unidos ya no tiene refugio seguro en la región, dijo él, y aseguró que la influencia militar estadounidense disminuye con cada día que pasa. Y vámonos, señores, hacia Estados Unidos, porque Trump asegura que salió perfectamente bien de sus chequeos médicos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que todo salió perfectamente tras efectuar su chequeo médico anual a pocos días de cumplir los 80 años. Este es el tercer examen médico que realiza el mandatario republicano desde que volvió a la Casa Blanca en enero del 2025. Trump efectuó los estudios en el Hospital Militar Walter Reed, cerca de Washington. El mandatario es el presidente de mayor edad jamás investido y se jacta a menudo de su vigor mental y físico en comparación con su predecesor, el demócrata Joe Biden. Algunos han observado que a Trump a veces se le ve somnoliento en actos públicos y medios de comunicación también han mostrado en el pasado fotos de sus manos y sus pies con pequeños moretones. Miembros de su gabinete, como el secretario de Estado Marco Rubio, insisten a su vez en que Trump mantiene un ritmo de trabajo muy intenso para un jefe de Estado de su edad. Después de su chequeo, Trump tiene agendadas varias reuniones de política interior y de estrategia con la guerra de Irán como principal punto de la orden del día. La Casa Blanca suele publicar un resumen de los exámenes físicos que se le hacen al presidente en cuestión de horas o días, pero esos detalles quedan enteramente a su discreción. Trump va a cumplir 80 años el próximo 14 de junio y el mandatario lo celebrará asistiendo a un combate de artes marciales mixtas de UFC en los jardines de la Casa Blanca. Y señores, Europa está siendo azotada por una ola de calor inusualmente temprana. Europa está viviendo una ola de calor excepcionalmente temprana e intensa para ser finales de mayo. Las temperaturas han alcanzado niveles récord en varios países, especialmente en Europa Occidental. Los meteorólogos describen el fenómeno como una cúpula de calor
un sistema de alta presión que atrapa aire muy cálido procedente del norte de África y que evita que se disipe. Esto está provocando temperaturas entre 10 y 13 grados por encima de lo normal para esta época del año. Los países más afectados son Francia, que ha registrado algunos de los episodios más graves. Se han reportado al menos 7 muertes relacionadas con el calor y numerosas alertas meteorológicas. Más de 350 localidades rompieron récords históricos de temperatura para mayo en el suroeste de Francia, donde la temperatura ayer llegó a 36 grados. En España, varias zonas del sur han superado 38 grados y podrían acercarse a los 40 grados. También se están registrando noches tropicales con mínimas superiores a los 20 grados. En el caso del Reino Unido, Londres y otras ciudades alcanzaron también temperaturas récords para mayo, superando los 34 grados. Las autoridades activaron alertas sanitarias por calor y es que ayer y hoy en Londres se rompió el récord de temperatura más alta para esta fecha del año, establecido hace más de un siglo, en el 1922, cuando la temperatura llegó a 32 grados, pero en el día de hoy llegó a 35 en Londres. La portavoz del gobierno, Maud Breon, señaló que se han reportado al menos 7 muertes potencialmente relacionadas con las altas temperaturas en el Reino Unido. Italia, Portugal, Alemania y otros países europeos también están bajo alertas por temperaturas extremas e incendios forestales cuando todavía el verano ni siquiera ha empezado. Y ya para finalizar, vamos a ver precisamente lo que nos espera mañana en el clima en las principales ciudades de Canadá. Mañana en Toronto tendremos temperaturas entre 26 y 12 grados y estará soleado. En Ottawa también siguen las altas temperaturas entre 24 y 11 y cielos despejados. En Montreal, máxima de 25, mínima de 13, estará soleado. En el caso de Vancouver tendrán temperaturas entre 19 y 13 grados y cielos despejados. Y por último en Calgary temperaturas entre 27 y 15 y tendrán lluvias dispersas. Hasta aquí las informaciones de hoy. Gracias por acompañarnos en 20 minutos. Yo soy Diana Lora y como siempre me despido de todos ustedes recordándole a esa comunidad latina que unidos somos más fuertes. Juntos somos más. Hasta mañana.